Verás el nuevo día, el nuevo sol. Verás la nueva vida, la gran noticia. Dios es amor. Feliz domingo para todos. Es el 10º domingo del tiempo ordinario. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este 10º domingo del tiempo ordinario y nos encontramos ante un hecho majestuoso, prodigioso. De por sí, que cualquier milagro es una señal grande de la presencia de Dios, con mayor razón cuando este milagro comporta el restituir, el devolver la vida. El Evangelio de Lucas que se ha proclamado nos dice que Jesús le devuelve la vida a un joven, el hijo único de una viuda. A mí me encanta leer los comentarios acerca precisamente de este texto porque he encontrado desde hace algún tiempo una frase que me gusta mucho, porque dice que Jesús, cuando va entrando a aquella población, va un cortejo con él, van muchos acompañándole, y entonces dice así los comentarios: el cortejo de la vida va entrando a Naín. Y por el contrario, el cortejo de la muerte va saliendo de aquella ciudad. Se encuentran la muerte y la vida. Se encuentra precisamente Jesús, que es el Dios de la vida, y aquel joven que ha muerto. Pero que no solamente la muerte es una desgracia, sino que es el hijo único de una viuda. Por eso cuando se encuentra la muerte y la vida, podemos nosotros ser conscientes de lo que va a suceder. Podemos ser conscientes de lo que a continuación se narra y se dice. Cuando entra Jesús, se compadece de aquella persona, haciendo vida las palabras del profeta: Él cargó sobre sí nuestras debilidades. Y entonces Jesús se compadece y se detiene. Qué importante es esto, detenerse. Nosotros, ante las situaciones tristes de la vida, muchas veces podemos compadecernos. Muchas veces puede en nosotros surgir la impotencia, surgir precisamente el no sé qué hacer, no puedo actuar, no sé ir más allá. Pero difícilmente nos detenemos a experimentar el dolor y el sufrimiento de otra persona. Jesús se detiene y con autoridad le dice a aquella mujer: no llores. Qué palabras, digámoslo así, tan duras para aquella mujer que había perdido absolutamente lo que le quedaba, su hijo único. Pero la autoridad de Jesús está precisamente allí. Manda que aquel joven se levante. Manda que aquel joven vuelva de nuevo a la vida. Y acontece precisamente lo que es mejor. Dios, que es el Dios de la vida, vence, por así decirlo, de una forma fácil a la muerte. Dios, que es el Dios de la vida,
triunfa sobre el mal, sobre el llanto, sobre el pecado, sobre la muerte, cuando se detiene y se compadece. El texto del Evangelio no nos dice a qué iba Jesús allí, cuál era el motivo de su presencia en aquel lugar. Pero sin duda alguna que nosotros podemos decir, Jesús está allí en el momento oportuno, en el momento adecuado, en el momento en que sabe que va a hacer el bien. Por eso la invitación primera de la palabra de Dios tiene que ser eso. Nunca desesperemos. Dios está siempre en el momento oportuno. Quizá alguien podría pensar, si Jesús le iba a devolver la vida a aquel joven, ¿no era más fácil que evitar el dolor a aquella mujer? ¿No era más fácil que aquella mujer no sufriera, no llorara la muerte de su hijo querido? Pero Jesús llega en el momento oportuno, se cruza en el momento en el cual es el momento de Dios, en el momento del Señor. ¿Qué quiere decir ese milagro? ¿Qué nos dice ahora a nosotros ese milagro? Sin duda alguna que debe tener un significado, porque decía, es muy grande el hecho de que a alguien se le devuelva la vida después de que haya muerto. ¿Qué quiere decir para nosotros? Sin duda alguna, vemos en nuestro mundo así, en la actualidad, muchas madres igual a esta madre del Evangelio. Madres con sus hijos en brazos, refugiados, tratando de llegar a Europa. Madres que con sus hijos en su regazo mueren de hambre en algún país de África. Quizá vemos que el dolor se va repitiendo continuamente, pero no tenemos que ir tan lejos. Es cierto que son situaciones muy duras y muy difíciles de crisis internacional, pero tenemos que ser conscientes de que hoy también muchos padres de familia tienen un dolor semejante, porque uno de sus hijos está como muerto, por las drogas, por el alcohol, porque ha abandonado las buenas costumbres, porque ahora no les hace caso. Hay hijos que padecen un cadáver y que no pueden levantarse por los vicios, porque no trabajan ni colaboran en nada en el hogar, y ese es un sufrimiento para los padres de familia. Ese es un sufrimiento continuo, ese es un sufrimiento que les hace sentir la frustración porque no saben qué han hecho con ese hijo. No saben en qué fallaron, no saben en qué momento se les salió de las manos. Y efectivamente tenemos que reconocer que en nuestro mundo y en nuestra vida constantemente encontramos signos de muerte, constantemente encontramos pecados que nos llevan a la muerte. En nuestra vida todos experimentamos eso. Y hoy la palabra de Dios es una invitación para sentir el paso de Jesús por nuestra vida, para sentir cómo Él se detiene, para sentir cómo nos habla, para sentir cómo nos toca precisamente para decir, yo te lo mando, levántate. Hoy es una oportunidad maravillosa para reconocer la presencia de Dios. Desgraciadamente, muchas veces nos sentimos que estamos bien. No sentimos necesidad de Dios. Andaremos perdidos en un vicio, en un pecado, en alguna situación, pero no sentimos la necesidad de Dios. Por eso, lo primero que en este domingo tomo yo como invitación es precisamente percibir el paso de Dios por mi vida. Percibe, hermano y hermana, el paso del Señor por tu existencia. Percibe cómo Él pasa continuamente. Percibe cómo en ocasiones estamos sumergidos en situaciones así, de muerte y de pecado. Y entonces cuando Él pasa, se detiene. No pasa de largo, se detiene. Yo te lo mando, levántate. Yo te lo mando, deja hoy ese pecado. Yo te lo mando, deja hoy ese vicio. Yo te lo mando, en la vida triunfa sobre la muerte. De manera entonces que cuando aquel milagro acontece, la gente se emociona. La gente tiene precisamente una reacción de fe. Dios ha visitado a su pueblo. Hermanos y hermanas, también nosotros tenemos que decir, Dios continuamente nos visita. Dios continuamente está a nuestro alrededor. Son momentos de gracia lo que Él nos da. La vida es, por así decirlo, todo un momento de gracia y de oportunidad para regresar al camino del Padre. Por eso, hoy Jesús consuela el llanto de quienes sufren. Hoy Jesús consuela el llanto de los padres. Hoy Jesús consuela el llanto de todo aquel que se siente como perdido.
Pero precisamente porque se detiene y porque nos manda que nos levantemos de aquellas situaciones de pecado y de muerte, tenemos que escucharlo. Tenemos que escucharlo para que la fe también suscite en cada uno de nosotros. Fijémonos en el ejemplo de aquella mujer viuda que ante las palabras de Jesús, no llores, ante esas palabras, la mujer hace caso. La mujer, dice el texto, ¿verdad?, que suscita inmediatamente una fe, seguramente de todo aquel cortejo, no solamente de la mamá de aquel joven, sino de todo el cortejo que llevaba, de la gran muchedumbre que lo acompañaba. Dios ha visitado a su pueblo. Más aún, quienes están destrozados por la muerte de un ser querido, a aquella mujer le fue restituido su hijo. Pero nosotros pensemos también en María, la Santísima Virgen María. El día de ayer, sábado, celebrábamos el Inmaculado Corazón de María. Y pensemos cómo María es un ejemplo de fortaleza, cómo es un ejemplo de fuerza, porque también ella perdió a su hijo querido. Y entonces, dice el Evangelio, el discípulo se la llevó a vivir a su casa. Pero María tuvo fe. En medio del dolor, María supo permanecer de pie. En medio del sufrimiento, María no perdió la fe. María no renegó en contra del Creador. María no hizo ningún otro aspaviento, sino permanecer firme, sino permanecer de pie, permanecer precisamente en la fe en Dios. Hermanos y hermanas, hoy también el Señor pasa por nuestra vida, así como pasó por Naín. Así también el Señor se detiene, nos toca y nos dice, yo te lo mando, levántate. Aprovechemos la oportunidad que el Señor nos regala al pasar por nuestra vida, para que en nuestra vida tengamos signos de vida más que de muerte. Que sigan teniendo feliz domingo. Verás el nuevo día, el nuevo sol. Verás la nueva vida, la gran noticia. Dios es amor.